El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria. Decidimos hacer una presentación que nos llevara a lo largo de la experiencia que hemos tenido en el sector gremial, lo que significa la oportunidad de estar en el sector gremial y lo que el sector gremial hace en este sentido, no solo por las empresas, sino por las comunidades donde estamos, por el desarrollo económico, por el desarrollo social y por la institucionalidad del país. Y desde ese punto de vista hemos avanzado de manera importante cuando nosotros recibimos año con año un monitoreo donde nos presentan cuáles son las noticias que salen de COSEP todos los días, 3 veces al día, mañana, tarde y noche. En ese monitoreo lo que sale es en qué medio se habló de COSEP, si es prensa, si es radio, si es televisión, qué periodista, sobre qué tema, y nos mandan un extracto. Nosotros el año pasado estuvimos más de 8.100 veces en los medios de comunicación nacionales. Algo estamos haciendo para que hayamos salido más de 8.000 veces en los medios. Cuando empezamos el primer monitoreo en el año 2011, ese año estuvimos 2.000 veces en los medios de comunicación. Hoy estamos 8.000 veces. Tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es la que ha venido haciendo que cada vez tengamos una mayor incidencia. Y desde ese punto de vista, pues nos planteamos el reto de platicar un poco sobre la construcción de este modelo que ha sido COSEP y el aporte que estamos haciendo para el desarrollo. Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos, obviamente, como cualquier empresa, lo que es nuestra visión y nuestra misión. Y eso, para los que somos empresarios, sabemos que esto es una realidad que enfrentamos cada vez que entramos a una empresa, saber qué es lo que esa empresa tiene como visión, qué es lo que esa empresa tiene como misión. Aquí en el caso nuestro, nuestra misión es fomentar y velar por las condiciones económicas, políticas y sociales que garantizan al sector privado la libre empresa, el respeto a la propiedad privada, el fortalecimiento empresarial, con el fin de contribuir al progreso de Nicaragua a través de su liderazgo, la participación activa de sus asociados y su interrelación con los diversos actores sociales. Esto es importante entender porque cada quien tiene un rol que jugar. Los empresarios tenemos un rol, las organizaciones de la sociedad civil, nosotros somos organización de la sociedad civil, COSEP, pero las organizaciones de la sociedad civil que están en otros temas pues tienen un rol. El gobierno tiene su propio rol. Creo que lo que decía Diego, y esto es importante entender, lo que se ha hecho con Vega Baja es un ejemplo y podemos transportarlo a lo que hemos hecho también en el COSEP. Si vos no tenés esa decisión, si vos no tomás esa decisión de convertirte en una organización que normalmente es lo que nos pasa a todos, que somos socialmente activos y pasamos a ser activos socialmente, no veríamos los cambios que están sucediendo hoy en Vega Baja y no se estarían beneficiando las miles de mujeres que se han beneficiado por ese esfuerzo. Y desde este punto de vista, nosotros cuando llegamos quisimos entender cuál iba a ser esa conceptualización de lo que teníamos que hacer para asegurar que tuviéramos el alcance o el poder trabajar hacia alcanzar esa visión y alcanzar esa misión. Y una de las cosas que siempre ha estado, porque cuando uno de los ejes que tiene este tipo de trabajo es que tenés que sentarte todo el tiempo con inversionistas, todo el tiempo te tenés que sentar con empresarios, todo el tiempo estás atendiendo a esos potenciales inversionistas que vos querés que lleguen a este país. Y una de las cosas que realmente es parte de nuestro discurso permanente y ha sido a lo largo de estos 9 años, es que Nicaragua es un país que, si nos comparamos con cualquier país que estamos alrededor en Centroamérica, tenemos los mismos recursos que tienen esos países, tenemos los mismos jóvenes,
que tiene la misma población joven que tiene cualquier país de Centroamérica, tenemos la misma posición geográfica que tiene cualquier país centroamericano, tenemos bellezas naturales como cualquier país centroamericano, tenemos más seguridad ciudadana que la mayoría de los países centroamericanos, y entonces, ¿por qué es que estamos en el segundo lugar cuando vemos a los países más empobrecidos de América Latina? ¿Qué es lo que ha hecho que Nicaragua esté en ese segundo lugar? Y ha sido fundamentalmente esa permanente confrontación política en la que hemos vivido. Esa confrontación que ha sido la que tomó como rehén al desarrollo económico y al desarrollo social de este país y nos tiene donde nos tiene. Y esa confrontación es la que ha sido una lucha permanente, el poder poner en igual importancia el tema económico del tema político. Eso es un eje que nosotros hemos venido construyendo a lo largo de estos años, porque la realidad es que se ha hablado desde 1870 de la institucionalidad, de esa necesidad por mejorar nuestras instituciones políticas, se ha hablado permanentemente, se ha confrontado permanentemente y los resultados son conocidos por todos ustedes. ¿Qué es lo que nosotros hemos querido hacer? Poner en la misma dimensión el tema económico que el tema político, dejar de ser rehenes de la confrontación, y afortunadamente hoy tenemos 27 años de paz social, que el periodo anterior donde habíamos tenido esto había sido entre 1870 y 1900. Entre 1900 y 1990 nos pasamos confrontando, y esa confrontación hizo que nos convirtiéramos en el segundo país más empobrecido de América Latina. Lo otro que hemos creído en todo este esfuerzo es que haciendo crecer la economía, hacemos crecer la democracia. No es un tema que, como se decía aquí, como lo decía Roberto, no es el tema de que si lo hace el sistema público nada más o lo hace el sistema privado nada más. Aquí es lo mismo, esa interdependencia. Tenés que hacer que la economía crezca si querés hablar de democracia. No vas a ser más democrático un país si lo empobreces. Y eso es lo que nosotros decimos también, y ha sido nuestro eje. Empobreciendo un país no lo hacemos más democrático. Y esa es una realidad que ha sido transversal en nuestro actuar a lo largo de estos años. Cuando nosotros empezamos, hablábamos de las 3E, y empezamos en el año 2004. Hablábamos de los retos que teníamos en aquel entonces. Hablábamos del tema de la energía, que era nuestro principal reto. Hablábamos del tema del empleo, que sigue siendo el reto, y hablábamos de lo que ya se dijo aquí, de la educación. Nosotros hemos crecido estos últimos años, pero estamos convencidos de que si no cambiamos la forma en cómo se está llevando adelante el proceso educativo del país, no vamos a tener un crecimiento sostenible. Empezamos a hablar de estas 3E, luego nos dimos cuenta de que teníamos que hablar de otras 3Es, y dentro del actuar de la gremialidad empezamos a impulsar el tema de las exportaciones como ese motor de arranque que tenía que hacer que el país creciera. Pero igual, en un país lleno de jóvenes, donde las empresas no están dando respuesta a la cantidad de jóvenes que están saliendo de las universidades, pues nos propusimos empezar a trabajar en desarrollar entre los jóvenes el emprendimiento. Es importante que los jóvenes se den cuenta de que estudian no para ser asalariados. Uno no puede ir a la universidad o no puede ir a la vida a estudiar para querer ser asalariado. Entonces nos planteamos esa necesidad de trabajar en los jóvenes y cambiar su visión, cambiar ese chip histórico y buscar que el emprendimiento fuera un tema que estuviera ahí. Y el último tema que hemos impulsado durante este tiempo en la 6C ha sido el encuentro social. Vos no podés desarrollar estas cosas aisladamente, no las puedes desarrollar individualmente, y eso es una realidad del mundo actual, más hoy que nunca. Estamos en el mundo más informado que ha habido en la historia, más interconectado que ha habido en la historia, y las cosas no pueden darse sin que haya esa relación con las partes. ¿Con quién nos tenemos que sentar? Y esto lo hemos dicho muchas veces. Las empresas estamos todos los días en la calle. Las empresas no
tenemos día libre, las empresas estamos 7 días al año, 365 días al año, exportando e importando. Entonces, tenemos todos los días que buscar las respuestas que necesitan las empresas para su día a día. Tenemos que lograr los permisos, tenemos que lograr que se reduzcan los tiempos, que se reduzcan los procesos, que se reduzcan los costos para que nosotros podamos hacer que nuestras empresas sean competitivas. Y eso no lo haces más que hablando con los que te tienen que dar esa respuesta. Por el otro lado, decidimos hacer algo más. Decidimos que no podíamos simplemente hablar, que no podíamos simplemente quejarnos, que no era suficiente hacer un diagnóstico y luego, si ya tenías el diagnóstico, entonces tomar la decisión de cuál era el tratamiento que le tenías que dar a ese diagnóstico. Y ahí fue donde fuimos integrándonos de forma tal que empezamos a trabajar en lo que aquí se ha dicho, y por eso es que Vega Baja hoy es una realidad, en proponer y actuar. Y fue donde empezamos a crear desde el año 2009 nuestras agendas, y no hemos dejado de crear nuestras agendas desde el año 2009. Nadie está decidiendo qué hacer por nosotros. Nosotros estamos decidiendo qué es lo que queremos hacer, hacia dónde nos queremos dirigir. Y luego, en el tiempo, nos dimos cuenta de lo que es una realidad que presentábamos el 8 de septiembre, que ya no podemos seguir hablando de un diálogo, pero tampoco podemos hablar de 2 diálogos, que este país necesita 3 diálogos, porque el diálogo económico ha sido importante, los resultados son visibles, solo tenés que salir a la calle y darte cuenta de que algo está pasando en lo económico, y afortunadamente no solo en Managua, el que sale de Managua puede darse cuenta que Nicaragua está cambiando en todos los departamentos prácticamente, y eso es porque la inversión privada está llegando y está cambiando al país. Afortunadamente hay empresas, hay empresarios que estamos cambiando el país actuando y no hablando. Y desde ese punto de vista es un esfuerzo que también dijimos no es suficiente tener un solo diálogo. Necesitamos el diálogo político, obviamente. Sin estabilidad política estamos claros de que lo que se construye se puede destruir rápidamente. Ya tenemos una experiencia histórica, ya se destruyó un país por esa falta de diálogo político, y nos ha tocado desde 1990 reconstruir este país. A los que estamos aquí desde 1990 y hoy vemos al país que estamos, se ha avanzado. Les guste o no les guste a los que destruyeron este país apostando a la confrontación. Y un tercer diálogo, que es el diálogo por la educación. Afortunadamente, hace unas 3 semanas empezamos por primera vez más de 50 empresas y fundaciones del sector privado a sentarnos ya con el gobierno a hablar de educación. Hemos hablado de economía, hoy se está hablando de política indirectamente a través del esfuerzo que está haciendo la Organización de Estados Americanos, y que es una oportunidad, hemos dicho, para que la clase política hoy tiene una oportunidad que no había tenido en los años anteriores. Y hoy tenemos un diálogo por la educación donde están participando más de 50 empresas del sector privado y fundaciones que están vinculadas en este sentido en sus comunidades al aporte y desarrollo de la educación. Pero todo esto, y esa es la realidad, es que vos podés tener todos tus planteamientos, tus planes, pero cuando tenés que interactuar, tenés que crear la voluntad política de la contraparte. Sin voluntad política, vos no tenés este tipo de respuestas a lo que vos estás planteando. Y en esa conceptualización de distinguir entre lo económico y lo político, y no estamos diciendo que hay que dejar lo político atrás, lo que hemos dicho es que tenemos que darle igual importancia al tema económico-social, y lo que estamos diciendo es que hacemos que la voluntad política vuelva a ver donde antes no veía. Y dentro de esa lógica es que nosotros hemos construido un modelo. Y digo modelo porque ha sido un proceso que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo, que tiene diferentes características. Un modelo cohesionado, esa fue la primera característica que nosotros hicimos en el año 2007 que llegamos. Aprendimos la lección de la división de la clase política. Esa división de la clase política nos hizo que nos fuéramos a trabajar en la unidad del sector privado, y logramos desde el 2006 estar sentados, unidos,
como sector privado, indistintamente de que si eras parte del gran empresariado o si eras parte de las cámaras o si eras parte de las pymes. Ha habido una forma de interactuar del sector privado donde ha estado cohesionado. Un sector privado que pasó a ser estratégico, un sector privado que dejó de hablar, dejó simplemente, como dije, de ser socialmente activo y que nos volvimos activos socialmente, y para eso hicimos estrategia, para eso decidimos qué es lo que teníamos que hacer, cómo hacerlo, hacia dónde hacerlo. Un sector privado que se volvió trascendente porque nosotros no trabajamos, y esto es importante de entenderlo, aquí no estamos trabajando, cuando hablamos en COSEP, no estamos trabajando para las empresas que son parte de las 26 organizaciones de COSEP. Nosotros estamos trabajando para todas las empresas del país. Estamos trabajando para las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes. Estamos trabajando para las empresas formales e informales. Estamos trabajando para las empresas que están en el sector primario, secundario, terciario. Estamos trabajando para las empresas de todo el territorio nacional. Cuando hacemos una ley, no la estamos haciendo para una empresa grande. Cuando hacemos una ley, la estamos haciendo para beneficiar a las empresas. No hay distingo. No se trata de que en esa ley diga que el beneficiario es una empresa que tiene que ser socia de una cámara de COSEP. Es una ley que beneficia a cualquier empresa de este país, sea o no sea agremiada. El agremiamiento te lo va ganando con el actuar. El interés de las empresas en ser parte de los gremios se va ganando con el actuar. Y en ese sentido nos volvimos trascendentes porque ya no solo estamos haciendo esto en Nicaragua, estamos haciendo esto fuera de nuestra frontera. Un modelo que hace que los gremios seamos dinámicos. Tenemos en este sentido que responder todos los días a los problemas de las empresas. Todos los días hay problemas, todos los días recibimos llamadas con problemas de diferente índole y tenemos que estar actuando sobre la coyuntura diaria. Tenemos que asegurar que esa mercadería retenida salga. Tenemos que asegurar que ese recurso que se introdujo lleve el curso legal y que tenga la respuesta positiva que queremos. Y si no, seguimos en ella hasta demostrar que efectivamente esa empresa tiene la razón. Tome el tiempo que tome, es parte del proceso que tenemos que hacer. Es un modelo también evolutivo. Cuando hablamos de evolución es que dejamos de simplemente trabajar sobre lo que estamos haciendo para responder a los problemas del hoy. Hoy estamos haciendo propuestas de nación de mediano plazo. Dejamos de ver al presente y empezamos a trabajar sobre el presente y sobre el futuro. Es un modelo inclusivo, porque como mencioné, no estamos haciendo esto para las empresas de COSEP. En el caso nuestro, COSEP tiene únicamente 26 socios, que son las 26 cámaras. Esos son nuestros socios, 26. Con nosotros se sientan en cada consejo directivo, cada miércoles, 26 presidentes de cámara. Y esos 26 presidentes de cámara tienen a su vez sus juntas directivas y cada cámara tiene sus agremiados y sobre eso hay una estructura donde se convierte en miles de representados a través de este esfuerzo que hacemos en COSEP. No es un COSEP como se ha querido vender y esto es parte de esa realidad que trabaja desde el sector privado grande. El sector privado grande de cualquier país no necesita de COSEPs. El sector privado grande de cualquier país, y esto en el caso nuestro, que tenemos 7 años de manejar el sector privado centroamericano, cada sector grande tiene su propia interacción con el presidente de cada país. Los COSEP estamos para darle voz a los que no tienen esa interacción con los presidentes y con las autoridades. Y esa es la fuerza que tiene la gremialidad. Es un modelo tolerante, porque aprendimos a dialogar. A nosotros nos critican los que se consideran democráticos, porque nosotros estamos haciendo este tipo de interacción con el gobierno de turno. O sea, no quieren que nosotros hagamos esto y ellos dicen que defienden a la democracia. Entonces, ha creado este modelo un esquema donde es vital el diálogo, donde tenemos que sentarnos, donde no queremos que se repita la historia de encontrarnos como nos encontramos en 1990 con un país destruido por la intolerancia y que tuvimos que reconstruir a lo largo de estos 27 años. Y es un modelo efectivo porque tiene resultados. Si esto no tuviera resultados, nosotros no estaríamos donde estamos. No estarían
hablando los medios de comunicación 8.000 veces de COSEP en el año. No estaríamos siendo nosotros cubiertos y tenemos los dos extremos. Tenemos que este modelo es reconocido por las principales agencias calificadoras de riesgo que vienen a este país y te dicen que el elemento que le ha dado un valor agregado importantísimo al crecimiento del país es este trabajo del sector privado. Y tenemos gente que dice que somos un modelo corporativista. Aquí está Carlos, que es uno de los que presenta esa forma de cómo nosotros somos como modelo, un modelo corporativista, y respetamos todas esas diferencias de opinión. Pero la realidad es que estamos presentando resultados que trascienden a las empresas que son parte de COSEP, y eso es parte de lo que queremos dejar como un esfuerzo de institucionalización de este modelo. Cuando hablamos de estrategia, como dije al principio, sin estrategia las cosas no pasan. Es fácil ser una organización que esté presente de manera social, de manera superficial, pero la realidad es que si vos querés hacer cambio, y Diego lo decía, el año pasado que Diego dijo vamos a hacer esta tercera fase, lo hizo con miedo, pero lo hizo. Y cuando vos tomás la decisión de hacer las cosas empiezan a pasar. Y es parte de lo que nosotros decidimos hacer. Empezamos a construir esto, empezamos a hacer nuestras agendas. No hemos dejado de hacer una sola agenda desde el año 2009. ¿Qué son las agendas? Es el trabajo que las organizaciones que estamos dentro del sector privado nos proponemos año con año para poder cambiar lo que estamos viviendo, para poder replicar lo que necesitamos replicar y para poder darle respuesta a lo que necesitamos cambiar. Y esas agendas han sido nuestro eje de trabajo. A través de estas agendas hemos ido construyendo un país distinto. Nosotros tenemos en esas agendas propuestas de nación desde el 2009. Algunas han sido respondidas inmediatamente. Otras han tomado años en responderse. Apenas la semana pasada nos dieron respuesta en el tema de la derogación del impuesto soberano, que lo pusimos ante el presidente Bolaños en el año 2006 y que luego lo presentamos ante el presidente Ortega en los 3 mandatos. Y nos ha tomado años llegar a que nos den respuesta, pero desde entonces, desde esas agendas están los temas planteados ahí, buscando las respuestas que tienen que dar las autoridades.